Un inmigrante ilegal chino fue detenido tras entrar en una base militar estadounidense en California y de bucear en bases de lanzamiento de misiles a hacer fotos de los equipos de comunicación de la Casa Blanca. Damos una mirada a la creciente tendencia de supuestos turistas chinos a perderse en bases militares estadounidenses sensibles. 8 migrantes chinos fueron hallados muertos a las costas del sur de México. Viajaban a bordo de una embarcación por una ruta peligrosa utilizada a menudo para entrar ilegalmente en Estados Unidos. En busca de dinero pero atrapados sin previo aviso, China impone restricciones de salida a ejecutivos extranjeros. ¿Cuánto tiempo tienen que quedarse? ¿Y qué dice esto sobre el entorno empresarial chino bajo el régimen comunista? Un expresidente taiwanés visita China, sin embargo algunos manifestantes protestan por el viaje y lanzan un mensaje: no seas traidor. Dijo que todo el mundo debería creer en Xi Jinping, pero todos sabemos que no se puede confiar en Xi Jinping. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Otro ciudadano chino fue detenido por entrar ilegalmente en una base militar estadounidense. El inmigrante ilegal chino fue detenido la semana pasada tras entrar en una base militar de Estados Unidos en el centro de California. Según las autoridades, entró sin identificación e hizo caso omiso de las órdenes de abandonar el lugar. El hombre fue puesto bajo custodia. Se está investigando el caso. El incidente se produce al mismo tiempo que un número cada vez mayor de ciudadanos chinos que se hacen pasar por turistas intentan entrar en bases militares estadounidenses. Y la preocupación por el espionaje chino crece a medida que más chinos solteros atraviesan la frontera sur. Allí, el número de chinos que cruzan ilegalmente la frontera está alcanzando una cifra récord. Más de 24.000 de ellos entraron ilegalmente por la frontera sur el año pasado. Eso es un aumento del 1000% en comparación con el año anterior. Y más de 18.000 ya entraron por la frontera este año hasta febrero. También en los últimos años está aumentando una amenaza potencial de espionaje. Al parecer, ciudadanos chinos que se hacen pasar por turistas accedieron hasta en un centenar de ocasiones a bases militares y lugares sensibles de Estados Unidos. Así lo afirma un informe del Wall Street Journal que cita fuentes anónimas. Cassie Fleming es el presidente y director general de Black Ops Partners, una consultora de negocios de Washington, D.C., y esta es su opinión sobre el tema. Es espionaje y comprobar nuestra preparación y nuestras capacidades de seguridad en nuestras bases. Y no esperes que sean solo nuestras bases. También es donde están las personas que salen de las bases, donde van a pasar el rato, y así sucesivamente. No se limita solo a las bases, es todo lo anterior. Los casos reportados están dispersos por todo Estados Unidos. Algunos detallan a nacionales chinos que se hacen pasar por turistas y, por ejemplo, salen de las zonas designadas de visita de la Casa Blanca para tomar fotos de equipos de comunicación y de las posiciones de los guardias de seguridad. También se encontraron a ciudadanos chinos buceando en la zona de lanzamiento de satélites de vigilancia estadounidenses en Florida. También se descubrió a chinos colándose en un campo de misiles estadounidense en Nuevo México. El año pasado, un automóvil con ciudadanos chinos entró en una base militar de Alaska. En 2020, 3 ciudadanos chinos fueron condenados a alrededor de 1 año de prisión por entrar en una base naval en Key West para tomar fotos. En 2019, un estudiante chino fue condenado a 1 año de cárcel por tomar fotos en la misma base militar. El estudiante Chao Qian-li tenía 20 años. Su abogado dijo que era un turista que se perdió, pero en la cámara y el teléfono móvil de Chao solo había fotos tomadas de la base militar. 8 inmigrantes ilegales chinos fueron encontrados muertos frente a las costas de México. La embarcación en la que viajaban volcó. Bueno, siempre pasa, más los que mueren en la montaña, de ahí entran 100 y salen 50, salen 60, y mueren muchas personas, ahogados, deshidratados, lo pica la culebra, otros se caen por los barrancos, hay unos que se desaparecen adentro de la montaña, no salen más. El viernes se encontraron los cadáveres de 7 mujeres y un hombre en el sur de México. Los ciudadanos chinos se dirigían al norte hacia Estados Unidos, iban guiados por un ciudadano mexicano. El accidente se produjo cuando la embarcación volcó, dejando a los migrantes varados en el mar. Solo uno de ellos sobrevivió.
Las víctimas aún no fueron identificadas. Las autoridades están trabajando con la Embajada de China en México. Y en este caso, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en México, también tiene algo que decir, según declaraciones del sobreviviente que contó cómo fue la travesía. Les dejo aquí arriba y aquí abajo en la descripción del video un artículo detallado de lo que ocurrió. Por favor, no se queden solo con lo que podemos contar por YouTube. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Pasando a otras noticias, los ejecutivos extranjeros podrían encontrarse retenidos como rehenes dentro de China, posiblemente durante años. Un informe muestra que el régimen chino viene imponiendo restricciones de salida a los ciudadanos extranjeros por disputas comerciales. Según el Wall Street Journal, esta medida no suele aplicarse a quienes cometen un delito. En su lugar, se dirige a personas implicadas en litigios civiles. La política atrapa a una gran variedad de personas, desde propietarios de pequeñas empresas a ejecutivos de alto nivel. También incluye a quienes cortan lazos con empresas que se enfrentan a problemas legales en China. En muchos casos, las personas sujetas a una prohibición de salida solo se enteran durante el viaje, pueden ser parados en cualquier aeropuerto o estación de tren, donde las autoridades extraen sus nombres de una base de datos nacional. A veces los paran sin decirles el motivo, y a menudo no saben cuánto tiempo tendrán que quedarse en China. A través de una base de datos judicial en Internet, el Wall Street Journal descubrió 37 casos de extranjeros a los que se les prohibió salir del país, pero los expertos afirman que la cifra real es mucho mayor. Algunos tienen registrados un total de más de 150 casos de este tipo. Mientras China intenta atraer capitales extranjeros a su economía, el país se enfrenta a un dilema. Primero promete a los inversores un mercado floreciente, pero luego les impone prohibiciones de salida sin el debido proceso. En el último año, Beijing también realizó redadas en varias empresas extranjeras de diligencia debida bajo la bandera de una supuesta campaña contra el espionaje. Una isla y dos visiones opuestas del futuro. El expresidente taiwanés Ma Ying-jeou emprendió un viaje a China. Encabeza un grupo de estudiantes que visitan el continente para realizar actividades de intercambio cultural. Esta vez, llevé a jóvenes estudiantes de mi fundación a visitar de nuevo China continental. Esperamos que en este momento en que la situación entre ambos lados del estrecho de Taiwán es tensa, transmitamos el deseo del pueblo de Taiwán de buscar la paz, tener intercambios a través del estrecho y evitar la guerra. El Partido Comunista Chino considera a Taiwán como parte de China, a pesar de que nunca la gobernó ni poseyó. La actual presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen y su Partido Democrático Progresista son firmes partidarios de un autogobierno de Taiwán. El partido de Ma Ying-jeou, el Kuomintang, tiene una opinión diferente. Tradicionalmente es partidario de estrechar lazos con China, pero aún así niega ser pro-Beijing. Estamos preocupados por la insistencia de Ma Ying-jeou en ir a China. Dijo que todo el mundo debería creer en Xi Jinping, pero todos sabemos que no se puede confiar en Xi Jinping. Las democracias de todo el mundo se están protegiendo contra la expansión de China, y solo Ma Ying-jeou y su fundación ven a Xi como un viejo amigo. El Partido Demócrata Progresista ganó las elecciones presidenciales de 2016 por goleada. También obtuvo un tercer mandato sin precedentes a principio de este año, cuando el presidente electo William Lai se proclamó vencedor. A continuación, pasemos a un resumen de titulares breves de China y de todo el mundo. El ministro francés de Asuntos Exteriores viajó este lunes a China, donde se reunió con algunos altos funcionarios de Beijing y expresó su preocupación por el suministro de misiles a Rusia por parte de Corea del Norte y pidió un alto el fuego en Gaza.
El mismo día, Beijing declaró que China tomaría contramedidas decididas si Washington restringía la entrada en Estados Unidos de funcionarios de Hong Kong. Esto se produce tras el anuncio hecho el viernes por el Departamento de Estado estadounidense. El plan consiste en imponer nuevas restricciones a los visados dirigidas a un grupo de funcionarios de Hong Kong. Se trata de oponerse a las violaciones de los derechos humanos y la libertad en Hong Kong bajo el Partido Comunista Chino. Esos problemas aumentaron aún más con la aprobación del artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional impuesto por China en la ciudad. En Asia Oriental, el sábado pasado, el medio de comunicación Nikkei informó que Japón y la Unión Europea están estudiando una mayor cooperación. Ambos países quieren reducir su dependencia de China para obtener metales raros, ya que estos materiales son clave para la futura innovación en microchips. Se prevé que la cooperación comience este mismo mes. De vuelta a Estados Unidos, el presidente Biden se prepara para recibir al primer ministro japonés. Según un importante periódico japonés, se espera que ambos líderes anuncien planes de colaboración en el sector de la alta tecnología, incluida la inteligencia artificial. La visita está prevista para el 10 de abril. El presidente Biden dice al líder chino Xi Jinping que no meta las manos en las elecciones estadounidenses de 2024. Esto mientras una campaña de influencia china inunda las redes sociales con imágenes que avivan la división. Fuimos claros en todo momento, incluso volviendo a la reunión de noviembre en California, sobre nuestra preocupación por nuestra propia seguridad electoral y los esfuerzos de ciertos actores, incluidos algunos de la RPC, por afectarla. Evacuaciones, edificios derrumbados y corrimientos de tierra en Taiwán. Al menos 9 muertos confirmados tras el peor terremoto de la isla en 25 años. Tenemos más información. Mientras Taiwán hace frente al repentino desastre, decenas de aviones y buques de guerra chinos fueron avistados cerca de la isla un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablara por teléfono con el líder chino Xi Jinping. El expresidente Trump hizo una declaración contundente durante su viaje a Wisconsin y se comprometió a abordar la cuestión de la frontera en su primer día en el cargo si es elegido. Me presento ante ustedes hoy para denunciar el baño de sangre fronterizo de Joe Biden, y eso es lo que es un baño de sangre. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Se están difundiendo imágenes chinas generadas por inteligencia artificial destinadas a influir en las elecciones estadounidenses de 2024. Y el presidente Biden lanzó una advertencia al líder chino Xi Jinping para que no interfiera en la carrera por la Casa Blanca. El presidente planteó la cuestión en una llamada telefónica con Xi Jinping el martes, aunque un alto funcionario de la administración dijo a los periodistas que aunque China diga que no se entrometerá, no es probable que Estados Unidos se fíe de su palabra. La información de la Casa Blanca no mencionó la conversación sobre la injerencia electoral. Esto es lo que se dijo sobre la advertencia. Fuimos claros en todo momento, incluso volviendo a la reunión de noviembre en California, sobre nuestra preocupación por nuestra propia seguridad electoral y los esfuerzos de ciertos actores, incluidos algunos de la RPC, por afectarla. RPC son las siglas de República Popular China, el nombre oficial del país. Una operación de influencia china ya estaba en marcha antes de la advertencia de Biden. Se llama Spamouflage y viene publicando imágenes generadas por inteligencia artificial en plataformas como X. Las imágenes difunden narrativas dirigidas tanto a Trump como a Biden. Esto según un informe de una organización sin fines de lucro llamada Instituto para el Diálogo Estratégico. La narrativa principal de la campaña china es que la elección es divisiva y perjudicial para Estados Unidos. Estas imágenes generadas por inteligencia artificial destacan la idea de un cara a cara entre Biden y Trump, acompañadas de frases que dicen el colapso de la democracia estadounidense, lucha interna en Estados Unidos y guerra civil. Algunos de los mensajes apuntan directamente a Biden. Unas cuantas imágenes se parecen insinuar que Biden es corrupto, drogadicto y mentiroso, mientras que otras destacan las controversias que rodean a Hunter Biden. La campaña china también apunta a Trump con una imagen acompañada de la siguiente frase: ir a la cárcel es como jugar.
y otras en las que se denuncian las actividades del expresidente en las redes sociales, aunque la mayor parte de los mensajes encontrados hasta ahora apuntan a Biden. Al menos 9 personas murieron y más de 800 resultaron heridas en Taiwán. Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió la isla en la madrugada del miércoles. Una cámara captó un corrimiento de tierras provocado por el seísmo. Es el temblor más fuerte que sacude la isla desde hace 25 años. Testigos presenciales captaron en vídeo el momento en que un potente terremoto sacudió Taiwán el miércoles, el temblor más fuerte que sacude la isla desde hace al menos 25 años. Las televisiones locales emitieron imágenes de un edificio medio derrumbado en la zona oriental de Hualien. Los bomberos se apresuraron a rescatar a la gente del edificio dañado. El seísmo sacudió la costa de Hualien hacia las 8 de la mañana, cuando la gente se dirigía al trabajo y a la escuela. También provocó enormes corrimientos de tierra y desencadenó brevemente una alerta de tsunami para la isla, así como para el sur de Japón y Filipinas. Las autoridades taiwanesas informaron que se registraron más de 25 réplicas y algunos testigos afirmaron que los temblores aún podían sentirse en Taipei a última hora del día. Los residentes de la capital, al norte del país, describieron el momento en que se produjo el seísmo. El temblor fue muy violento. Todas las motocicletas que había fuera de nuestra casa se volcaron. Así que desconecté rápidamente el gas, la electricidad y abrí la puerta principal. Temblaba así de fuerte. Quizá hacía mucho tiempo que no se producía un terremoto, así que me sentí realmente aterrorizada. El gobierno de la ciudad de Taipei dijo que no recibió informes de daños importantes y que el metro de la ciudad se puso en marcha poco después del temblor. El operador de electricidad, Taipower, dijo que unos 87.000 hogares de Taiwán estaban sin electricidad a primera hora de la tarde. También declaró que el seísmo no afectó a las 2 centrales nucleares del país. El operador de trenes de alta velocidad de Taiwán dijo que no se registraron daños ni heridos en sus trenes, pero señaló que el servicio se retrasaría mientras realizaba inspecciones. Es el mayor terremoto que sacude la isla desde 1999, según la Agencia Central de Noticias, respaldada por el gobierno, cuando un temblor de magnitud 7,6 mató a unas 2.400 personas. Justo un día después de la llamada telefónica entre el líder chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Joe Biden, el Ministerio de Defensa de Taiwán reportó la presencia de al menos 30 aviones de guerra y barcos chinos alrededor de la isla. En respuesta, las Fuerzas Armadas de Taiwán emplearon aviones, buques de guerra y sistemas de misiles para vigilar la situación. Desde hace décadas, el Partido Comunista Chino considera a la isla como su propio territorio y prometió tomar el control por la fuerza si es necesario. Y eso a pesar de que nunca poseyó ni gobernó Taiwán. El partido gobernante de Taiwán niega rotundamente la soberanía china. El expresidente Trump llegó el martes a Michigan. Durante su campaña habló de asegurar la frontera sur y del daño que la inmigración ilegal hace a los ciudadanos estadounidenses. Condenó la política fronteriza del presidente Biden diciendo que es un baño de sangre. Esto solo va en una dirección y ahora va a ser muy mala porque tenemos una nueva forma de delincuencia. Se llama delincuencia migrante. Vienen de todo el mundo, de China. Muchos de ellos están en edad militar, lo cual es muy extraño. No se ven muchas mujeres entrando y se ven muchos hombres de 19 a 25, 26 años, y especialmente de China. Tenemos 29,000 en los últimos meses. 29,000 de China, y todos parecen ser perfectamente aptos para el servicio militar. Listos para el servicio militar. Es una locura. Esto está cambiando el país, está amenazando el país, y está destrozando el país. Destrozaron nuestro país. Pero estoy ante ustedes hoy para denunciar este baño de sangre fronterizo de Joe Biden, y eso es lo que es un baño de sangre. Según el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, los inmigrantes chinos ilegales son el grupo de mayor crecimiento entre los que cruzan la frontera. NTD entrevistó a algunos de ellos. Dicen que escaparon de China por presiones políticas y económicas y por el deseo de libertad, pero algunos suponen una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Muchos fueron descubiertos intentando recopilar información confidencial en suelo estadounidense. Según el Wall Street Journal,
ciudadanos chinos accedieron hasta en 100 ocasiones a bases militares y lugares sensibles de Estados Unidos. Además, Trump condenó el aumento de los delitos cometidos por inmigrantes ilegales y agregó que muchos de ellos se fugaron de las cárceles. La estudiante de enfermería de 22 años en Georgia, que fue bárbaramente asesinada por un animal extranjero ilegal. Los demócratas dicen, por favor, no los llames animales, son humanos. Yo dije, no son humanos, son animales. Nancy Pelosi me dijo, por favor, no uses la palabra animales cuando hables de esta gente. Le dije, usaré la palabra animal porque eso es lo que son. La víctima, Laken Riley, fue presuntamente asesinada por un inmigrante ilegal de Venezuela el 22 de febrero. Jason Riley, el padre de la víctima, dijo a NBC que apoya al expresidente Donald Trump y espera que el problema de la frontera sur se aborde rápidamente. Añadió que la muerte de su hija fue un grito de guerra por fronteras seguras y por las políticas de inmigración ilegal de esta administración actual. Taiwán arremete contra China y califica al régimen de desvergonzado. Ocurre después de que Beijing agradeciera la preocupación mundial por Taiwán tras un fuerte terremoto. Agradecemos la simpatía y preocupación de la sociedad internacional por Taiwán. Cientos de personas siguen atrapadas tras el terremoto más potente de Taiwán en 25 años. Mostramos lo último sobre las labores de rescate locales. La secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen vuelve a China por segunda vez en un año, y esta vez llega con un mensaje contundente para Beijing. Y unas raras tormentas llevan vientos huracanados al sur de China, causando al menos 7 muertes. Algunas de las víctimas fueron succionadas de sus departamentos en rascacielos, incluyendo un adolescente. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Un gracias desata la furia en Taiwán. Su gobierno calificó a China de desvergonzada después de que utilizara una catástrofe mortal para expresar su postura política. Taiwán sufrió el miércoles un terremoto de magnitud de 7.4, el más fuerte de los últimos 25 años. El desastre causó al menos 9 muertos y más de 900 heridos. El representante adjunto de China ante las Naciones Unidas manifestó su aprecio por la solidaridad y apoyo de los países por Taiwán. Agradecemos la simpatía y preocupación de la sociedad internacional por Taiwán. El Partido Comunista Chino considera a Taiwán como parte de su propio territorio y prometió controlar la isla por la fuerza si es necesario. Además, Beijing también reclama el derecho a hablar en nombre de Taiwán en la escena internacional. A pesar de ello, el PSC o Partido Comunista Chino nunca gobernó Taiwán, y el partido gobernante de la isla rechaza firmemente la soberanía china. Taiwán se apresuró a responder al comentario de Beijing. Su Ministerio de Asuntos Exteriores increpó a China por el uso desacertado del terremoto de Taiwán para llevar a cabo operaciones cognitivas a nivel internacional. Taiwán utiliza esta expresión para describir las tácticas de guerra psicológica de Beijing. En un comunicado, el Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán también rechazó una oferta de ayuda ofrecida por China. Un experto taiwanés declaró al Times que la oferta de China es, y cito, poco amable, debido a las constantes amenazas militares de Beijing contra la isla. Cabe señalar que Taiwán detectó 9 buques de guerra chinos y 30 aviones de combate operando cerca de la isla justo después del terremoto. Fuera de Asia, la Casa Blanca declaró que sigue de cerca el terremoto y sus repercusiones. Estamos a la espera. Estados Unidos está a la espera de cualquier ayuda necesaria. Más de 50 países expresaron su apoyo a Taiwán mientras se recupera. Y en Taiwán los rescatistas buscan supervivientes del terremoto. Muchos de los que ya fueron rescatados estaban atrapados dentro de minas, mientras que algunos de los que aún esperan ser rescatados estaban de excursión en un parque nacional montañoso cuando se produjo el desastre. La noche fue un calvario terrible, con réplicas y temblores y rocas cayendo cada pocos minutos. Por la mañana, algunos de los que hablábamos inglés nos reunimos y decidimos ir en una u otra dirección, y elegimos ir en dirección al Hotel Taroko. Por suerte teníamos algunos primeros auxilios, así que ayudaron a mi marido a vendarse la herida.
Según las autoridades taiwanesas, 70 personas fueron rescatadas de 2 canteras distintas, pero una persona murió por la caída de rocas en una de ellas. El número total de muertos asciende ahora a 10, al menos 4 murieron en el Parque Nacional de Taroko, una popular atracción turística cercana al epicentro del seísmo. Más de 1000 personas resultaron heridas. Más de 700 personas siguen varadas, pero la mayoría están en contacto con los equipos de rescate. Unas 42 personas están desaparecidas. Se cree que muchas de ellas se encuentran en el Parque Nacional de Taroko. En cuanto a los daños, se derrumbaron tramos enteros de autopista en la costa oriental de la isla y los corrimientos de tierra siguen siendo una amenaza. Los trabajadores comenzaron a derribar los edificios dañados cerca del epicentro. Y en el interior de un hospital taiwanés, una cámara de vigilancia captó el momento en el que empleadas de maternidad se apresuran a proteger a los recién nacidos cuando se produce el terremoto. El video muestra cómo el personal dentro del centro de maternidad se apresura a sujetar las camitas que se tambalean, mientras otra empleada corre a la habitación para ayudar. La supervisora del centro de maternidad dijo que, a pesar de sus temores, el instinto de proteger a sus jóvenes pacientes actuó de inmediato. Por supuesto que estábamos asustadas, muy asustadas, pero creo que es el instinto natural del personal de maternidad. Son pacientes, y la seguridad de los bebés es lo más importante. Los habitantes de Taiwán recuerdan su miedo tras el peor terremoto de la isla en más de 20 años, y esta fue la reacción de la población local ante la catástrofe. El terremoto que sacudió ayer la ciudad de Hualien, en el este de Taiwán, aterrorizó a los escolares. Una empleada describió el caos. Podíamos oír a los niños gritar en la escuela. Duró aproximadamente 1 minuto y todos los niños estaban aterrorizados. Incluso cuando amainaron los temblores, algunos niños no podían andar, lloraban mientras evacuaban el edificio. Linda Chen observa los daños en su apartamento. Su familia cree que ahora es demasiado peligroso vivir en él tras el terremoto de magnitud 7.2. Un seísmo de 6.4 dañó gravemente su anterior apartamento en 2018. Esta es la segunda vez que un terremoto obliga a su familia a mudarse. Ayer, cuando estaba ordenando el apartamento, vi en la pared el registro del crecimiento de mi hijo, y vi cómo este punto estaba dañado, y me sentí realmente triste. Pensaba cómo la casa podía convertirse en algo así, y cómo los recuerdos parecían haberse destruido de repente. El hijo de Chen dijo que no se arriesgaba a pasar demasiado tiempo dentro de su casa. Está agrietada por todas partes, así que no me atrevo a permanecer en ella demasiado tiempo. Da la sensación de que está a punto de caerse con otro terremoto, y las paredes están todas agrietadas. Demasiado chocante, demasiado grave. El terremoto mató a 10 personas. Más de 300 réplicas siguieron al mortal seísmo, obligando a la gente a refugiarse en albergues de emergencia. La mayor parte de Hualien evitó daños importantes. La secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen llegó el jueves a China con planes para presionar a sus homólogos chinos sobre las prácticas comerciales desleales y el exceso de capacidad industrial de China. Yellen califica todo esto como amenazas para la economía mundial. Acordamos que es importante para ambos que no queremos desacoplar nuestras economías. Queremos continuar. Y creemos que ambos nos beneficiamos del comercio y la inversión, pero que tiene que ser en igualdad de condiciones. Yellen dijo la semana pasada que el apoyo estatal de China produjo una sobreinversión sustancial en acero, aluminio y otras industrias. Esto condujo a exportaciones baratas de paneles solares, vehículos eléctricos y baterías de iones de litio, lo que obligó a contraer la fabricación en otros países. Yellen dijo que Estados Unidos consideraría la imposición de aranceles y otras barreras comerciales a China para proteger sus industrias. El viaje se produce justo después de que el presidente Biden hablara por teléfono con el líder del régimen chino Xi Jinping. Se trata de la segunda visita de Yellen a China en apenas un año.
Para más información sobre el viaje de Yellen a China les comparto este artículo. Por favor, no se queden solo con lo que podemos contar por YouTube. Y China también está siendo golpeada por catástrofes. El sur del país fue azotado por una de las tormentas más fuertes en 10 años, afectando sobre todo a la ciudad de Jiangxi. El clima extremo produjo al menos 7 muertes y algunos de los fallecidos fueron arrancados por el viento de sus departamentos en mitad de la noche. Soplaba viento y había lluvia, así que me apresuré a entrar en la habitación. Llamé a mi mujer, pero no respondía. No pude encontrarla. La tragedia ocurrió sobre las 3 de la madrugada del domingo. Según la prensa china, los fuertes vientos sacaron a la esposa de Wang por la ventana y ésta cayó al vacío desde su apartamento en un rascacielos. Un incidente similar ocurrió en otra vivienda del mismo complejo residencial. Una mujer de 60 años y su nieto adolescente vieron las paredes exteriores de su casa destruidas y fueron rápidamente arrastrados al exterior. Vídeos y fotos de la zona revelan un clima similar al de un tifón que asola las ciudades de la zona. Los residentes describen la escena como horrible, como el día del juicio final. En este vídeo, un fuerte viento golpeó repentinamente una gran ventana. Los rápidos reflejos de esta madre le permitieron agarrar a su hijo, evitando por poco otra tragedia. Y en este momento crítico, un padre consigue proteger a su hija de la caída de una puerta. En este vídeo, un grupo de empleados de un restaurante trabajaban para evitar que un techo cediera ante los fuertes vientos. Uno de ellos también voló por los aires. Este vídeo procede de una residencia universitaria china en la que 4 estudiantes se aferraron a una puerta, pero no pudieron evitar que el viento penetrara en el interior. Las condiciones meteorológicas extremas también provocaron tormentas de granizo en algunas zonas, que llevan azotando a la población local desde hace 5 días. Según el Cuartel General de Emergencia para el Control de Inundaciones de la provincia de Jiangxi, decenas de miles de personas de 9 ciudades se vieron afectadas, con más de $20 millones en pérdidas. Las autoridades locales advirtieron el jueves que aún se avecinan condiciones meteorológicas más extremas en algunas partes del país. Aquí les dejo otro artículo con más detalles sobre la situación en China. No dejen de leerlo. ¿Reprodujo China las calles más críticas de Taiwán como preparación para una futura invasión? Una imagen satelital revela un campo de entrenamiento construido en un desierto chino que guarda un asombroso parecido con las calles de la capital de Taiwán. No creo que opten por operaciones de desembarco tradicionales. Un enfoque más estratégico sería concentrarse en Taipei. Un sitio de tutoría en línea vinculado al régimen chino está llamando la atención de las autoridades estadounidenses. El jefe de educación de Florida advierte a las escuelas públicas que no lo utilicen. Descubrimos por qué. Viajes gratis para jóvenes estadounidenses. Beijing planea invitar a más de 50.000 adolescentes estadounidenses a China en los próximos 5 años con todos los gastos pagados. Pero ¿qué hay realmente detrás de esta generosa oferta? Y violaciones de los derechos humanos dentro y fuera de China. Un documento filtrado revela los esfuerzos del PSC por perseguir a un grupo espiritual fuera de su jurisdicción. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Demos un vistazo a los posibles planes de China para invadir Taiwán. Imágenes satelitales muestran que el régimen chino construyó una maqueta de los edificios más importantes de la capital de la isla y el campo de entrenamiento se encuentra en China continental. El emplazamiento incluye la oficina presidencial de Taiwán y otros edificios gubernamentales. Según un analista de defensa taiwanés, la réplica de Beijing cuenta incluso con tuberías subterráneas bajo las oficinas gubernamentales. ¿Hasta qué punto es grave la noticia para Taiwán y sus aliados ante la creciente amenaza de China? Veámoslo más de cerca. Miremos esta imagen satelital capturada por Planet Labs. Se trata de una ciudad de Taiwán hecha en China y se encuentra en las profundidades de un desierto de Mongolia interior. Este sitio chino copia casi directamente la zona administrativa de Taiwán, con los alrededores de la oficina presidencial taiwanesa.
A juzgar por la imagen satelital, el emplazamiento existe desde hace casi 16 meses y sigue allí, por razones desconocidas. Joseph Wen, analista militar taiwanés, señaló que es muy probable que el ejército de Beijing, el EPL, lo esté utilizando para entrenamientos aéreos de bombardeo y artillería, y para simular escenarios de combate para futuros enfrentamientos urbanos. Agregó que esta es al menos la segunda maqueta que Beijing construye apuntando a la zona gubernamental de Taiwán. La otra se encuentra en un lugar de entrenamiento militar también en Mongolia Interior. Según Taiwan Plus, los militares de Taiwán se concentraron sobre todo en el entrenamiento de defensa costera, pero no tanto en la preparación de lo que pasaría si el EPL ingresa en las calles de Taiwán. El ex comandante de la Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón, el general retirado Kunio Orita, dijo lo siguiente a NTD el año pasado. No creo que opten por operaciones de desembarco tradicionales. Un enfoque más estratégico sería concentrarse en Taipei, apoderarse de bases cruciales, transportar unos 6.000 a 7.000 soldados a la vez mediante helicópteros para ocupar estas bases. Luego secuestrar al próximo líder taiwanés, empleando amenazas e intimidación mientras, al mismo tiempo, se difunde información falsa, como William Lai desertó a Estados Unidos, para inducir un colapso en el sistema gubernamental de Taiwán. Creo que China acabará llevando a cabo este tipo de operación militar. El régimen comunista nunca abandonó el plan de tomar el control de la isla por la fuerza. Tanto expertos militares estadounidenses como japoneses pronosticaron que Beijing estará listo para invadir Taiwán en 2027. El ministro de Asuntos Exteriores de la isla dice que también se preparan para un conflicto con China para el mismo año. Pero, ¿están Taiwán y sus aliados preparados para combatir al EPL? But would U.S. forces defend the island? Yes, if in fact there was an unprecedented attack. El presidente Biden dijo en repetidas ocasiones que Washington apoyará a Taiwán en caso de una invasión, pero la administración se retractó más tarde diciendo que su política hacia la isla no cambió. El año pasado Washington mandó paquetes de armas a Taiwán por valor de más de $1.000 millones. Pero ¿por qué merece la pena que los estadounidenses defiendan Taiwán? Los expertos dicen que políticamente la isla ayuda a mantener la paz y la estabilidad en la región Indo-Pacífica. Además, económicamente, Taiwán es uno de los socios comerciales más importantes de Washington, sobre todo por su sector de fabricación de microchips. Y culturalmente los ciudadanos taiwaneses comparten un objetivo común con los estadounidenses: mantener una democracia libre y justa. El ministro de Educación de Florida lanzó una advertencia a los distritos escolares públicos diciendo que no deben utilizar una empresa de tutoría online vinculada al Partido Comunista Chino. La empresa se llama Tutor.com. Se asocia con escuelas, universidades e incluso con el ejército estadounidense para ofrecer clases particulares a petición. En una declaración publicada el martes, el comisario de Educación de Florida afirmó que los vínculos con países extranjeros preocupantes pueden poner en peligro la privacidad de los datos de los estudiantes, algo que nunca permitiría en las escuelas de Florida. Tutor.com niega haber actuado mal y afirma que es una empresa estadounidense. Un distrito escolar de Florida que atiende a 30.000 alumnos puso fin a su colaboración con Tutor.com a raíz de la advertencia. Tutor.com es propiedad de Primavera Capital, una empresa con sede en China. Financial Times afirma que su presidente, Fred Hu, es miembro del Partido Comunista Chino, pero la empresa de Hu niega esa afiliación. Fred Hu dio clases en una escuela del Partido Comunista y asesoró a las autoridades chinas. Hu es también miembro del CPPCC de la provincia de Hunan, un órgano de asesoramiento político. Además de Tutor.com, Primavera también compró otros activos educativos en Estados Unidos, como la empresa de preparación de exámenes Princeton Review y una red de más de 200 centros educativos en todo el país. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial.
Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Viajes gratis a China para adolescentes estadounidenses, pero con una agenda oculta. El Partido Comunista Chino planea invitar a más de 50.000 adolescentes estadounidenses a visitar China en los próximos 50 años con todos los gastos pagos por Beijing. Estados Unidos prohibió los institutos Confucio en los campus universitarios estadounidenses, así que el Partido Comunista Chino invita a los jóvenes a China y Estados Unidos no puede impedirlo. De este modo, Beijing puede influir en estas personas a una edad temprana y cuando ocupen puestos importantes más adelante, podrán influir en la sociedad estadounidense. China promociona los institutos Confucio como programas de intercambio de lengua y cultura chinas en campus de todo el mundo, incluido Estados Unidos. Están parcialmente financiados por el régimen chino y son ampliamente conocidos por promover la ideología comunista de China y su influencia en el extranjero. El Congreso cortó la financiación a las escuelas estadounidenses que albergaban estos institutos por temor a la influencia extranjera. Desde entonces, casi todos los institutos Confucio de Estados Unidos cerraron, pero algunos reanudaron sus actividades más tarde con otros nombres. Se filtró una directiva secreta que esboza una agenda siniestra. NTD obtuvo un documento confidencial del PSC de 2017 en el que se ordena a las autoridades que persigan a un grupo espiritual llamado Falun Gong, pero fuera de China continental. En el documento se dice a las autoridades que recopilen información sobre los practicantes de Falun Gong en el extranjero. También les ordenaba infiltrarse en el grupo y sembrar la discordia desde adentro. Es más, la directiva menciona específicamente la movilización de periodistas occidentales influyentes para impulsar narrativas afines a Beijing. Es como si alguien estuviera recopilando información sistemáticamente y proporcionándosela a estos medios de comunicación. El único lugar del que pueden obtener información tan completa es la Oficina 610. La Oficina 610 es una agencia de seguridad extralegal destinada a hacer cumplir la persecución de Falun Gong dentro de China. Establecida por el ex líder del PSC, Jiang Zemin, el grupo de trabajo opera fuera del marco legal de la nación y está incrustado en todo el aparato del Estado. El régimen otorga a la Oficina 610 una amplia gama de poderes, incluido el uso de la tortura. Fuera de China, Beijing utiliza diversas tácticas para sembrar el caos entre los practicantes de Falun Gong de todo el mundo. Al parecer, varios políticos occidentales recibieron correos electrónicos difamatorios de agentes del PSC haciéndose pasar por practicantes, eso para provocar su ira contra el grupo espiritual. Desde que el PSC tomó el poder, todo lo que hizo el partido lo hizo a través de los medios más despreciables y mafiosos. Pero no importa cómo lo hagan, todo acabará siendo revelado y expuesto. Expertos y legisladores estadounidenses llevan mucho tiempo advirtiendo sobre la represión transnacional del PSC en todo el mundo. Si los países occidentales no pueden identificar las nuevas tácticas del PSC en los campos de la guerra informativa, la guerra cognitiva y la guerra de opinión pública, en el futuro los países occidentales acabarán convirtiéndose en sus víctimas. A pesar de la continua persecución en China, Falun Gong es practicado por millones de personas en todo el mundo. El Pentágono contraataca a los ciberataques chinos sobre redes eléctricas, oleoductos e instalaciones de agua. Tenemos más información sobre los preparativos bélicos de Beijing para un posible conflicto con Estados Unidos. Los golpes bajos contra civiles son parte del plan de China. Tras el aviso de Washington de reconsiderar los viajes a China, Beijing emite su propio aviso. Advierte a los estudiantes chinos y a otras personas de la posibilidad de un mayor escrutinio al entrar en Estados Unidos. Una industria mundial está en declive por el exceso de exportaciones chinas. Damos una mirada a cómo los paneles solares chinos baratos están poniendo a prueba el mercado de las energías renovables en todo el mundo.
Y gigantes tecnológicos estadounidenses presionan a socios taiwaneses para que se trasladen a México en lugar de China continental. Damos detalles de un nuevo informe. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. El Pentágono está intensificando su lucha contra China en el ciberespacio, al mismo tiempo que millones de cuentas de correos electrónicos estadounidenses son violadas. Redes eléctricas, oleoductos e instalaciones de agua también están en el punto de mira. Los hackers chinos superan en número a los agentes del FBI en una proporción de 50-1. Y para combatirlo se está poniendo en marcha una nueva oficina. El Departamento de Defensa estableció una nueva oficina para la política cibernética el viernes pasado. Se encargará de supervisar las operaciones cibernéticas del Pentágono y asesorará al jefe de defensa estadounidense. El Pentágono afirmó el año pasado que el Partido Comunista Chino es la mayor amenaza para la ciberseguridad estadounidense. Y en el punto de mira de los piratas informáticos se encuentran infraestructuras críticas de Estados Unidos, como los servicios de suministro de agua, los oleoductos y gasoductos y las redes eléctricas. El pasado mes de mayo se informó sobre lo siguiente. Los piratas informáticos del PSC acceden a los sistemas informáticos de unas 2 docenas de entidades críticas. Entre ellas en Hawái y en Guam, los piratas incluso intentaron acceder a la red eléctrica de Texas. El propósito del hackeo no era reunir inteligencia. El propósito era instalar un malware que una vez activado interrumpiría o dañaría la infraestructura. PSC son las siglas de Partido Comunista Chino. El Pentágono dijo que los ciberataques forman parte de la preparación de China para la guerra. La idea es que, si estalla un conflicto, los ciberataques podrían incapacitar las infraestructuras críticas de Estados Unidos y debilitar la capacidad de lucha del ejército. Los golpes bajos contra civiles forman parte del plan de China. Y los expertos dicen que el peligro sigue acechando. Este mes de febrero, un informe del FBI afirmaba que piratas informáticos chinos irrumpieron en las redes informáticas de algunos de los principales sistemas estadounidenses de agua, energía y transporte, y tuvieron ese acceso durante al menos 5 años. Las autoridades estadounidenses informaron que desbarataron la operación de piratería informática china, pero advirtieron que los hackers están buscando nuevas formas de volver a entrar. Y no se trata solo de infraestructuras críticas. La semana pasada el FBI ofreció una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca a la captura de 7 piratas informáticos chinos. Es por presuntamente violar millones de cuentas de correos electrónicos estadounidenses. Los objetivos de los ataques cibernéticos iban desde funcionarios de la Casa Blanca a empleados de campañas presidenciales y empresas estadounidenses, así como legisladores del Reino Unido y la Unión Europea. Pero eso no es todo. En febrero, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva para reforzar los puertos marítimos estadounidenses frente a los ciberataques, especialmente los procedentes de China. Más del 80% de las grúas utilizadas en los puertos estadounidenses son de fabricación china. Estas grúas se utilizan para cargar y descargar mercancías, pero las grúas chinas pueden programarse y controlarse a distancia, lo que hace temer que puedan utilizarse para perturbar las operaciones portuarias. El presidente Biden nombró a Michael Zullmeyer para dirigir la nueva oficina cibernética del Departamento de Defensa. Es el actual asesor cibernético principal del secretario del Ejército. Zullmeyer aún debe ser confirmado por el Senado. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China envió un nuevo aviso de viaje en el que pide a sus ciudadanos que estén preparados para lo que denomina diversas situaciones inesperadas cuando entren en las aduanas estadounidenses. En el comunicado advierte que varios estudiantes chinos y otras personas sufrieron, y cito, interrogatorios injustificados y acoso por parte de las fuerzas del orden estadounidenses en los aeropuertos. Cuando yo era agregado de defensa en Beijing, teníamos miembros del servicio que básicamente estaban en tránsito por China para ir a Japón a su lugar de destino, y fueron bajados del avión y acosados por la autoridad de Beijing.
Así que, en realidad, no siento ninguna simpatía por China ni por sus estudiantes. Llevan mucho tiempo acosando a nuestros ciudadanos. Pero no es la primera advertencia de China en relación con un asunto similar. A principios de este año, la embajada china en Estados Unidos advirtió a los estudiantes que tuvieran cuidado al entrar en el país por el aeropuerto internacional de Dulles, en Virginia, porque al parecer se sometió a los ciudadanos chinos a un mayor escrutinio al pasar por la aduana. Las fuerzas de seguridad estadounidenses se negaron a revelar detalles, pero muchos sospechan que está relacionado con cuestiones de seguridad nacional y con los numerosos intentos de ciudadanos chinos de robar secretos comerciales. Algunos de los estudiantes a los que se les denegó la entrada en Estados Unidos tenían vínculos con el ejército chino. Se sabe que las universidades chinas a las que asistieron ayudan al desarrollo de tecnología militar y armamentística de Beijing. Además de la declaración sobre viajes de China, el gobierno estadounidense también sugirió a los ciudadanos que reconsideren sus viajes a China continental. Un comunicado explica que se debe a la aplicación arbitraria de leyes locales, incluyendo prohibiciones de salida y el riesgo de detenciones injustas estando en China. China revisó su ley contra el espionaje el año pasado. La nueva ley otorga al Partido Comunista Chino mayor poder para registrar o detener a extranjeros sin necesidad de someterlos a procesos legales transparentes. Según un informe publicado el domingo por el Wall Street Journal, al menos 37 extranjeros tienen prohibida la salida de China, incluidos estadounidenses, pero abogados afirman que la cifra real es mucho mayor, más de 150 casos. Muchas de las prohibiciones de salida se deben a problemas aparentemente menores como el impago de deudas. Un ejecutivo estadounidense lleva 6 años atrapado en China continental. El auge de la producción de energía solar se enfrenta a una caída de la demanda, y en Europa la excesiva oferta de paneles solares está llevando a toda la industria al declive. Según analistas, esto se debe a que China está inundando el mercado mundial con productos baratos. Según un informe del Financial Times, los paneles solares se están convirtiendo en un nuevo sustituto de las cercas de jardín en Holanda y Alemania. Analistas dicen que se debe en gran parte a la baja de los precios y el aumento de los costos de mano de obra. A finales de marzo, cada panel solar costaba unos 11 céntimos por vatio. Esto supone un descuento del 50% respecto al año pasado para estas mismas fechas. Y las estadísticas muestran que las exportaciones chinas de paneles solares superaron con creces la capacidad de instalación mundial. Ahora, una ronda de pérdidas de empleo, quiebras y cierres se extiende por toda la industria europea. Pero no solo Europa está en crisis. La semana pasada la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, instó a China a dejar de vender al exterior tecnología renovable y barata. En virtud de la ley de reducción de la inflación de la administración Biden, el sector de la energía solar ya disfruta de subvenciones e incentivos fiscales del gobierno federal. Pero las importaciones más baratas del sudeste asiático son una señal de alarma para la producción estadounidense, incluso después de tener en cuenta los aranceles. Desde las células y las obleas hasta el polisilicio, en la actualidad China fabrica prácticamente todos los componentes de paneles solares del mundo. Los dirigentes del régimen chino ven en la industria renovable una fuerza emergente, y ello mientras China lucha con una recesión económica sin precedentes en otros sectores. Y México está en el punto de mira mientras Estados Unidos se esfuerza por distanciarse de China. Los fabricantes se están trasladando miles de millones de dólares en producción desde China hacia su vecino del sur. Algunos gigantes tecnológicos estadounidenses pidieron a sus fabricantes que instalen más fábricas de equipos relacionados con la informática en México. Según el Wall Street Journal, se trata de empresas como Dell y Hewlett Packard. Analistas dicen que algunas empresas taiwanesas también están haciendo caso a la llamada. Una de ellas es Foxconn, el mayor fabricante de chips del mundo. Más del 90% de los chips de última generación se fabrican en Taiwán, incluidos los de los iPhones, automóviles y armas militares. Las empresas mexicanas se benefician de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que entró en vigor en 2020.
Analistas afirman que es crucial diversificar las cadenas de suministro y reducir la dependencia respecto a China. Durante la pandemia, los cierres en China paralizaron el comercio en Occidente. A continuación pasemos a un resumen de noticias breves de China y el mundo. En primer lugar, vayamos a Japón. El Ministerio de Industria del país acaba de aprobar subvenciones por valor de 3.900 millones de dólares para el gigante de la fabricación de chips Rapidus. La decisión se produce en un momento en que Tokio quiere mejorar su cadena de suministro nacional de semiconductores. Y el mismo día, una nueva encuesta reveló cómo ven los ciudadanos de los países del sudeste asiático las tensiones entre Estados Unidos y China. Según un centro de estudios con sede en Singapur, algo más de la mitad de los encuestados preferirían alinearse con China antes que con Estados Unidos si tuvieran que elegir entre ambos rivales. Las personas encuestadas viven en países que forman parte de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Por otra parte, se están descongelando los hielos entre Beijing y Canberra. El jueves pasado, China declaró que levantaría los aranceles antidumping y antisubvenciones sobre el vino australiano al cabo de 3 años. Además, la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen visitará China esta semana. El viaje de 3 días de duración pretende abordar cuestiones de seguridad nacional y mejorar las relaciones económicas entre Estados Unidos y China para proteger los intereses de las empresas y los trabajadores de Estados Unidos. El martes, el presidente Biden habló por teléfono con el líder del régimen chino, Xi Jinping. Discutieron sobre las relaciones económicas, las tensiones en torno a Taiwán, el apoyo de China a Rusia en Ucrania y las amenazas a la ciberseguridad. Es su primera llamada desde julio de 2022. Durante su última reunión en persona, el pasado noviembre, Biden y Xi Jinping acordaron reanudar la comunicación militar, lo que es un paso hacia el deshielo de la tensa relación entre Estados Unidos y China. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se reunirá con funcionarios chinos durante un viaje a China. Y el secretario de Estado, Antony Blinken, también tiene previsto visitar China a finales de este año. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.